muy contento de poder compartir este espacio con ustedes, muy agradecido de la pastoral, que en esta segunda ocasión me invita a participar de estos cursos de formación. Decir que vamos a conversar en torno a una pregunta que es súper ambiciosa, y que es la pregunta sobre qué sociedad visualizamos post pandemia, y es una pregunta que se ha estado haciendo, ¿no es cierto?, en artículos de opinión y en múltiples otros cursos y conversatorios. Y yo creo que hay como dos maneras de acercarse a esa pregunta. Una manera es decir que es una pregunta incontestable, o sea, que no podemos abordar esa pregunta, que nos supera, que es demasiado compleja, en fin, y todo eso tiene algo de cierto. Pero otra manera de ver eso mismo es que en realidad contestar a esa pregunta depende de un esfuerzo colectivo que de hecho estamos haciendo, y que cada conversatorio que se hace, que cada artículo que se escribe, nos aporta una pequeña luz que nos acerca más a una respuesta personal y colectiva a esta pregunta. Y yo espero que este espacio sea simplemente eso, y que ojalá al final, si cada uno, cada una se va con una pequeña luz que lo aproxima a esta pregunta, yo quedaré muy contento. Así que, dicho eso, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Ahí si me pueden confirmar si se ve. Sí, sí ¿Sí? se ve. Sí. Bien. ¿Y se escucha bien también? ¿Se escucha? ¿Se Sí. ve bien? Sí, muy bien. Excelente. Bueno, tenemos hasta la una. Yo voy a tratar de hablar de manera tal que nos deje un espacio para compartir, luego hacer preguntas, comentarios y dialogar un poquito. Y la pregunta que nos convoca es esta ambiciosa pregunta: ¿qué sociedad visualizamos post pandemia? Y la verdad es que yo quiero partir abordando esta pregunta, primero declarando la perspectiva desde la que me acerco a la pregunta, antes de intentar esbozar algunas respuestas. Entonces, ¿desde qué perspectiva yo quiero tratar de esbozar respuestas? Primero, es una perspectiva de hipótesis. Las hipótesis son ideas plausibles acerca de la realidad, pero que no han llegado todavía a constituir como un conocimiento más transversalmente aceptado. Eso es propio de una hipótesis. Entonces, evidentemente que la hipótesis no tiene la forma de un coeficiente estadístico muy, ¿cómo se llama?, muy sistemático, que indica la chance de la probabilidad de un evento con un nivel de confianza, ¿no es cierto?, seguro, con un margen de error, digámoslo así, sino que más bien la hipótesis plantea una posibilidad, pero tampoco es una mera especulación. Y lo que hace que la hipótesis no sea una mera especulación es que está objetivada por una observación de los hechos que podemos compartir, ¿no es cierto? Observamos en conjunto un mismo hecho y lo reconocemos como tal, y además la hipótesis está objetivada cuando tiene cierta teoría con la que dialoga, y ahí paso al segundo elemento de la perspectiva, que es la sociología. Entonces, no solamente quiero tratar de responder desde ciertas hipótesis, sino de hipótesis que voy a intentar que sean sociológicas, y eso en concreto significa que voy a echar mano a algunos conceptos, ideas, discusiones, autores que forman parte de la disciplina, y que en el fondo estabilizan cierta visión de las cosas, eh, que hace que la hipótesis no sea arbitrariedad, no sea pura subjetividad descontextualizada, sino que esté dentro de un marco de reflexiones que las trasciende, por así decir, y que es la tradición del pensamiento sociológico. Y decir además que es una sociología desde la que yo quiero hablar, que tiene una clara inspiración cristiana, y yo creo que si hay un espacio universitario en el que uno puede hacer eso, es en el espacio de la Universidad Católica, y es una sociología de inspiración cristiana que viene de la tradición de los profesores que nos han formado a quienes estudiamos sociología ahí, y que tienen que ver con, ¿no es cierto?, con el legado del profesor Pedro Morandé, de Eduardo Valenzuela, Carlos Cauciño, que son grandes sociólogos que han hecho este desarrollo del pensamiento acerca de la sociedad, inspirados y empapados de la doctrina social de la Iglesia, y recogiendo elementos de la teología, en fin. Y por último, quiero decir que voy a formular hipótesis sociológicas, y lo voy a hacer en tres ámbitos sociales, ¿sí? Y esto resume ya como la perspectiva que quiero intentar desarrollar. Una perspectiva de hipótesis, hipotética, sociológica, y en tres ámbitos sociales, que son la política, la religión y la familia. En estos tres ámbitos voy a formular hipótesis, y uno podría decir que hay muchos otros más ámbitos, y estos son sencillamente los que yo quiero abarcar, sabiendo que luego vienen otras sesiones donde se van a profundizar más algunos de estos ámbitos. Por ejemplo, va a haber una sesión más relacionada a lo religioso, donde se podrá ahí
¿no es cierto?, desarrollar con mayor profundidad esa temática. Y por lo tanto esta sesión, por ser como la primera que abre estos ciclos, tiene esta como vocación más bien de enunciar ideas, plantearlas, abrir la conversación, y espero que eso se pueda ir profundizando en la medida en que vayan transcurriendo las próximas sesiones. Así que eso es la perspectiva desde la que yo me acerco a la pregunta. Hipótesis sociológicas en 3 ámbitos, y ya terminando este preámbulo, simplemente quiero compartir con ustedes esta cita, que es una cita que atribuye Bruno Latour, un sociólogo, en su famoso libro Nunca fuimos modernos, a Nietzsche. Y la cita reza lo siguiente, dice: Nietzsche decía de los grandes problemas que eran como los baños fríos. Hay que entrar rápido y salir del mismo modo. Y de alguna manera quiero como empaparme de ese espíritu en esta charla, que es tan cortito el tiempo y son tantos los temas, que voy a entrar rápido y salir del mismo modo, como un chapuzón, por así decir, en estos 3 ámbitos, y ya podremos ver si volvemos a sumergirnos más tiempo en cada uno de ellos. Ya, dicho eso, entonces partamos por el primer ámbito, el ámbito de la política. Un primer elemento clave en relación a qué sociedad visualizamos post pandemia tiene que ver con nuestra relación con las instituciones, con si acaso esta emergencia va a modificar nuestra relación con las instituciones. Y hay varios fenómenos interesantes que hemos estado observando en relación a esto. Por ejemplo, hay un incipiente aumento observable en las encuestas de la confianza institucional, por ejemplo, declarada en aprobación al gobierno y algunas instituciones políticas. Es cierto que es un aumento todavía bien incipiente, y hay distintas maneras de leer ese aumento. Algunos han dicho, por ejemplo, que se trata meramente de un efecto rebote, es decir, que veníamos ya de una crisis institucional muy profunda y que en las encuestas la confianza institucional había alcanzado su piso más bajo. De manera que cualquier aumento es meramente un rebote y todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente como para afirmar que estamos en un proceso de recuperación de la confianza institucional. ¿Y cómo se vincula esta eventual o incipiente recuperación con el contexto de pandemia que estamos viviendo? También algunos han dicho que el dramatismo, como de las necesidades que nos impone la emergencia, las necesidades de articulación, de información, de que las cosas funcionen, nos ha vuelto a abrir, por así decir, la conciencia de lo necesitados que somos como sociedad de las instituciones, de cuánto necesitamos que las instituciones funcionen y respondan a tiempo y puedan cumplir su función. Y por esa vía hay, por así decir, una revalorización del rol de la institución en el contexto dramático de la emergencia y de la pandemia. Y la hipótesis principal que yo quiero sostener es que, dado el poco tiempo que ha transcurrido, lo que yo más bien creo es que la pandemia no modifica nuestras relaciones con las instituciones, al menos por ahora, sino que más bien lo que hace es desenmascarar el tipo de relaciones que ya habíamos construido o que hemos venido construyendo. O sea, la pandemia pone en evidencia nuestro modo de relacionarnos con las instituciones y eventualmente puede cambiarlo, pero por lo pronto lo que estamos viendo es más bien ese como desenmascaramiento del tipo de relación. ¿Y cuál es ese tipo de relación? Yo diría que hay una aproximación muy instrumental a las instituciones. Y esa idea busco capturarla en el concepto de consumo institucional. Y es que nos acercamos a la política y a la institucionalidad política mucho como consumidores que buscan satisfacer la necesidad que experimentan mediante la provisión del servicio que esa institucionalidad genera. Y esa aproximación más instrumental es frágil de alguna manera porque carece de toda una otra dimensión que tiene más que ver con el compromiso y la adhesión hacia la institución. Entonces, la relación con la institución está muy mediada por el interés, por la funcionalidad que esa institución me presta, y tiene poco desarrollo en el compromiso que yo siento a esa institución o en cuanto me siento vinculado a lo que esa institución pide, en el sentido de la obediencia, de poder seguir las normas, y hemos visto una gran dificultad para seguir las normas de las instituciones, y cuando hablo de instituciones hablo, ¿no es cierto?, desde el gobierno, desde la policía, desde la ley, todas esas son instituciones con las cuales se devela tenemos relaciones a veces muy instrumentales, muy basadas en nuestro interés y poco en nuestro aporte al desarrollo del trabajo de esa institución. A eso llamo yo consumo institucional y creo que una hipótesis potente ahí es que puede que las relaciones con las instituciones cambien a propósito de la pandemia, pero lo que ahora estamos observando más bien
es que es el tipo de institución que venimos construyendo. Y esa es una relación, sobre todo, instrumental desde mi punto de vista. Un segundo foco relevante para visualizar la sociedad post-pandemia tiene que ver con, en el campo de lo político, cómo se está transformando el concepto de soberanía y qué significa un Estado soberano. Y fíjense que el concepto más tradicional de soberanía señala esa capacidad de ejercer el poder sobre un territorio. Y quien es soberano es aquel que tiene el control justamente sobre dicho territorio. Y quiero poner una imagen aquí que problematiza ese concepto de soberanía. No sé si ustedes leyeron por ahí una noticia que narraba cómo en China, particularmente en las estaciones de metro en China, se han instalado cámaras que permiten ver la temperatura y que permiten ver, de hecho, la temperatura corporal. Entonces, estas cámaras se instalan a la entrada de las estaciones de metro y cuando va ingresando el flujo de pasajeros, la cámara puede detectar si alguien viene con fiebre. Y si alguien viene con fiebre, entonces un guardia, que está coordinado con el sistema de cámaras, se acerca y retira a la persona del flujo de pasajeros y le dice, usted no puede entrar, tiene que controlarse la temperatura porque es posible que tenga fiebre y por ende es posible que tenga el virus. Entonces pongo esta imagen, fíjense, porque en ese escenario específico, la soberanía depende en concreto del control político sobre un cuerpo, y particularmente sobre la temperatura del cuerpo. En eso se juega, por así decir, la eficacia del Estado logrando el orden público, en ese caso específico. Y este fenómeno es el que se ha intentado capturar parcialmente bajo el concepto de biopolítica, es decir, de una política cuya forma de soberanía se ejerce sobre los cuerpos, sobre la vida misma, sobre la biología de las personas. Y es muy interesante cómo, de alguna manera, los expertos en soberanía hoy día, bajo este nuevo modelo de biopolítica, no serían entonces quizás los abogados, como los profesionales que tradicionalmente asociamos a la idea del derecho, sino más bien uno podría decir los data scientists o los expertos en datos. Y Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, ha dicho que hoy día los gobiernos gobiernan más que desde el derecho, gobiernan más desde el big data, o sea, del manejo de grandes datos, y que en eso se juega su eficacia política o su capacidad de soberanía, el control de una gran cantidad de datos. Y una hipótesis que yo quiero formular aquí es, ¿qué va a pasar con todas las capacidades tecnológicas de control biológico que están quedando instaladas a raíz de la pandemia? O sea, ha habido una inversión en instalación de capacidades gubernamentales para el control biológico de la población. Y la pregunta que queda es, ¿qué uso se le va a dar a esa capacidad en el futuro una vez que pase la emergencia? ¿Y cuánto de esa capacidad va a seguir transformando nuestra política cada vez más en una biopolítica? Siendo que el concepto de biopolítica no es para nada nuevo, ¿no es cierto? Y lo enuncia Foucault hace muchos años, diría que en los años 80, de hecho, y sin embargo, parecía ser que hoy, por el tipo de avance tecnológico y por los tipos de fenómenos políticos o de fenómenos sociales que a los gobiernos les toca, eh, por así decir, gestionar, se hace más evidente que nunca que hay un cambio en el concepto de soberanía, y hay una pregunta sobre cómo la tecnología va a transformar esa soberanía hacia el futuro. Un tercer y último punto que quiero comentar en relación a lo político y a qué sociedad podemos visualizar después de la pandemia, tiene que ver con la legitimidad. Y este quizás es el punto como que cruza todo, ¿no es cierto? ¿Bajo qué parámetros las personas legitiman las órdenes que reciben de la autoridad? ¿Bajo qué parámetros las personas legitiman la institucionalidad? ¿Bajo qué parámetros las personas legitiman eh, las reglas de convivencia política? Y fíjense que aquí Max Weber, sociólogo clásico que quizás han escuchado, que es probablemente de los sociólogos más conocidos de la sociología clásica, plantea que en la sociedad moderna la legitimidad no se logra por consensos normativos, porque en lo normativo tenemos enormes disensos, o sea, hay multiplicidad de valores, politeísmo de valores, dice Max Weber. Entonces la legitimidad no se logra en base a consensos normativos en la modernidad, sino en base a una legitimidad del procedimiento. O sea, lo que validamos y aquello en lo que nos ponemos de acuerdo es en el procedimiento, en las formas, dice. El procedimiento o la legitimidad procedimental es un tipo de racionalidad formal, que se refiere a las formas de hacer las cosas. Y bajo esta manera de asegurar la legitimidad en una sociedad donde hay múltiples valores, y por lo tanto el valor no puede ser el punto de consenso, lo que uno observa
es ni siquiera disenso normativo, que lo hay mucho en la sociedad actual, sino fallas del procedimiento político. Y la crisis de legitimidad que experimentamos tiene que ver sobre todo con que, no con, quizás con los valores que están detrás de las decisiones políticas, sino con que la forma de ejercer la política falla en su procedimiento. Si ustedes miran, no sé si tienen Twitter, algunos aquí, algunas acá, pero si uno mira Twitter, por ejemplo, que es un espacio de discusión pública bien intenso, ve que muchas de las discusiones se centran en cómo han fallado las formas de hacer las cosas. Más que lo que se decidió hacer, es la forma en que se hizo. Y cuando hemos depositado la legitimidad en la forma y en los procedimientos, y los procedimientos fallan radicalmente, lo que tenemos es una crisis de legitimidad muy significativa, porque ya ni siquiera en el acuerdo sobre el procedimiento logramos ese consenso, y entonces quedamos en un plano como de mucha conflictividad, de falta de puntos de unión, y que dificultan mucho el diálogo. Las bases para entrar en un diálogo, cuando aquello sobre lo cual habíamos depositado la legitimidad también está siendo muy, muy deficitario. Son tres ideas, hipótesis, en torno a posibles cambios que podemos visualizar en el ámbito político, dentro de muchos otros, en una sociedad post-pandémica. ¿Qué pasará con la tecnología que se ha puesto al servicio del control biopolítico? ¿Qué pasará con nuestra relación con las instituciones? ¿Y de dónde vamos a poder, de alguna manera, reconstruir la legitimidad en el caso de un Estado que está mostrando muchas falencias en sus procedimientos políticos? Hablemos brevemente de este segundo ámbito, que es la religión. Aquí quiero plantear menos hipótesis, centrarme más bien en una sola idea, y es que ustedes saben que la relación entre sociología y religión ha estado muy mediada por el concepto de secularización, y está muy capturada en la reflexión sociológica sobre la religión por el concepto de secularización. Y desgraciadamente existe un concepto ilustrado de secularización, según el cual la secularización en el fondo es un proceso antagónico entre fe y razón, y donde modernización significa un progresivo exilio de la fe del espacio público, y eventualmente la sociedad más moderna es aquella que está gobernada enteramente por criterios racionales y que se ha desprendido de los fundamentos religiosos y tradicionales. Y esa es una mirada ilustrada de la secularización. Y en contraposición a esa mirada sociológica ilustrada de la secularización, más bien lo que uno propondría desde una sociología de inspiración cristiana es que una secularización bien entendida tiene que ver con que no la fe desaparece, sino que se vuelve más ella misma, es decir, se desprende de funciones políticas, económicas, y cumple mejor aquello para lo cual está llamada a ser. Entonces, secularización bien entendida es que puede convivir el discurso religioso con el político, con el económico y con distintos otros discursos en la sociedad, y cada uno tiene su lugar y su aporte, y pueden, digamos, participar en común de un diálogo. Y esta forma de secularización, o de comprender la secularización desde la sociología, fíjense que se complementa con una segunda idea, que es que en la modernidad hemos vivido una suerte como de desinstitucionalización de lo religioso o de la fe, que en pocas palabras significa que crecientemente las personas viven su fe con una menor mediación de las instituciones. Esto como capturado de manera un poco burda y coloquial, la fe a mi modo es en el fondo una especie de privatización de la fe, donde la institucionalidad religiosa, los ritos, eh, los símbolos religiosos, ya no generan la misma adhesión, y cada persona va, por así decir, viviendo la fe sin esa mediación de la institución. Y aquí es donde quiero plantear un vínculo con la pandemia que puede ser luminoso, y es que la experiencia de la imposibilidad de celebrar la misa, en el caso particular de la Iglesia Católica, es una experiencia que, por así decir, ha develado, bueno, nuestra dependencia, ¿no es cierto?, de esa institucionalidad tan importante que es la misa, y a raíz de eso, de nuestra dependencia también de la institución del sacerdote, y cómo en el fondo la imposibilidad de celebrar la misa es un perjuicio para nuestra vida de fe, pero al mismo tiempo creo yo que puede ser chance de una reinstitucionalización. Y la idea que quiero plantear aquí es cómo cuando no podemos celebrar la misa, eso forzosamente nos lleva a la emergencia de una iglesia doméstica, de cómo creamos una institución que está muy subdesarrollada, por así decir, que es la del sacerdocio común de los fieles,
Es decir, que todos tenemos una vocación sacerdotal por el bautismo, y que por lo tanto el espacio de nuestra casa en el que estamos confinados puede ser un espacio profundamente litúrgico, y lo que hay que hacer es desarrollar esa institucionalidad, y eso quizás no lo hemos hecho tanto. O sea, no tenemos ciertos hábitos, o en muchas familias católicas no hay ciertos hábitos de celebración litúrgica, y al no poder celebrar la misa, y por lo tanto al no poder delegar eso en el sacerdote, de alguna manera lo tenemos que tomar en nuestras manos, lo tenemos que apropiar. Y ojalá que ningún sacerdote se enoje conmigo al decir esto, pero hay una buena noticia en poder depender menos del sacerdote en la vivencia de nuestra fe y hacernos cargo más de nuestro sacerdocio común. Y el espacio de la casa puede ser un espacio muy interesante como para reinstitucionalizar la fe. Y con esto quiero decir, para crear cierto hábito de celebración litúrgica en nuestras propias casas, y desarrollar esas habilidades como padre, como hijos, como hermanos, dentro de la familia, de poder celebrar nuestra fe, de tener más familiaridad con la liturgia, con otras formas de comunión, con Cristo. Yo pongo aquí la imagen de unos artículos que salieron en la revista Fase, muy buenos. Pongo dos en particular que me llamaron la atención a propósito de esto, que se titulan Celebraciones en la iglesia doméstica, y el otro es La hora de ayunar el pan y aprender a comulgar con la palabra. Son dos artículos que hablan de cómo el no poder celebrar la misa nos obligan un poco a repensar el modo de mantener viva nuestra fe, adquiriendo quizás un rol más protagónico en lo litúrgico. Y esto es profundamente sociológico, y no solamente como desde lo religioso, porque de alguna manera nos obliga como a crear una institucionalidad doméstica de la fe, que está más en manos de la iglesia doméstica, y que desarrolla desde ahí una autonomía, y que ya no solamente depende de la institucionalidad del sacerdote o de la institucionalidad, por así decir, del templo, y cómo podemos hacer bueno, que esa reinstitucionalización en la que nosotros nos hacemos cargo de implementar ciertas prácticas, hábitos, un lenguaje para celebrar lo religioso en la casa, perdure y sea buena noticia para la iglesia después de la pandemia, de un laicado más litúrgicamente equipado, y que no espera que toda la institucionalidad venga desde el clero, que no espera y no le pone a los obispos la carga de que ellos lleven toda la institucionalidad, sino que colabora en esa institucionalidad desde los espacios que se crean, en fin, en la casa, de modos creativos, en fin. Solamente para no alargarme más en esto, hay ejemplos preciosos de familias viviendo la Semana Santa, con mucha creatividad en sus casas, haciendo lavados de pie, y distintos signos que hablan un poco de eso, de la apropiación litúrgica, que por supuesto requiere como mucho cuidado para poder estar como dentro de la doctrina y del cuidado que requiere la liturgia, pero que es buena noticia en cuanto nos hace más parte de esa institucionalidad que a veces está demasiado atribuida al sacerdote de manera muy pasiva por nosotros. Quiero hablar de un tercer y último ámbito para dejar un buen tiempo a la conversación final, que es el ámbito de la familia. Y aquí quiero partir planteando una idea, que es que hemos estado viviendo una virtualización del vínculo social, ¿no es cierto? La virtualización del vínculo social, eh, pero es una virtualización que ha sido forzosa por la pandemia, porque en realidad el vínculo social o las relaciones sociales se vienen virtualizando desde mucho antes de la pandemia. No tengo como el tiempo aquí para rastrear el origen más primitivo de la virtualización, pero solamente para enunciarlo, uno podría decir que la primera virtualización de la relación social ocurre cuando surgen los medios de comunicación más primitivos. O sea, ya la señal de humo de una tribu a otra distante es una suerte de virtualización, en el sentido que se entabla una relación ahí que está mediada por imágenes y que tiene una distancia entre los que se relacionan. Ahora, si nos movemos en una lógica más contemporánea de virtualización, todos sabemos que el teletrabajo es un fenómeno que venía ocurriendo crecientemente desde antes de la pandemia. Muchas empresas incorporando esta práctica como algo habitual, ¿no es cierto? Un día de teletrabajo a la semana. Hay incluso algunos trabajos que pueden hacerse virtuales por completo. Entonces, más bien lo que hizo esta pandemia fue como acelerar la virtualización que ya veníamos viviendo,
pero ya hay una virtualización previa de las relaciones sociales. Y lo que ocurre con la interacción virtual es que es un tipo de interacción muy planificada. Y hay algo como muy obvio en esto, digamos, si yo quiero tener una reunión por Zoom, tengo que acordar una hora, alguien tiene que crear el link, alguien tiene que mandar el link, o sea, hay una planificación propia de la relación virtual, que en el fondo hace un contrapunto muy fuerte con la espontaneidad de la relación presencial. O sea, el encuentro presencial tiene toda una dimensión no planificada y gratuita, por así decir, que la relación planificada que la relación virtual, quiero decir, tiende como a hacer desaparecer por su carácter planificado. Y además la relación virtual tiende a ser mucho más instrumental. O sea, yo me junto con alguien virtualmente por Zoom para algo, con un fin. Entonces, el encuentro es sobre todo un medio. ¿Se fijan? El encuentro con la persona no es un fin, sino un medio en la relación virtual. Mientras que muchas veces lo que más bien ocurre en la relación presencial es que el encuentro es el fin y no hay medio, ¿sí? El encuentro es el fin mismo, o sea, el estar mismo con la persona es el fin. Eh, y digo todo este preámbulo porque lo que uno experimenta es que distintos tipos de relaciones sociales tienen distintos potenciales de virtualización. Digámoslo así, la relación laboral, por ejemplo, como uno de los tipos de relaciones sociales que nosotros sostenemos, pareciera ser muy virtualizable, eh, porque efectivamente, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, en el caso de la docencia, puede hacer clases a través de Zoom, y todos hemos experimentado que hay pérdidas en eso, hay pérdida de contacto, de capacidad de expresar, ¿no es cierto?, cercanía con los estudiantes, pero se puede llevar esa relación. Eh, y hay en cambio relaciones que es más difícil llevar virtualmente. Y quizás si hay una relación difícil de llevar virtualmente es la relación familiar, donde el Zoom no logra satisfacer todo el deseo de relación que uno tiene. Y probablemente eso tiene que ver con que la relación familiar es por excelencia el tipo de relación social menos instrumental que hay. O sea, es la relación por definición más gratuita y menos planificada. En el espacio de mi casa, antes que ser un rol, soy persona por el nombre que he recibido de mis padres y recibo, recibo mi nombre en mi propia familia. O sea, mi familia es el lugar donde soy nombrado como persona. Y no estoy como estrictamente ubicado en el espacio instrumental de un rol, sino de mi nombre propio. Y ese espacio de la familia, que es el espacio de la interacción probablemente más gratuita, no planificada y no instrumental, ¿no es cierto? Yo creo que se resiente harto con la obligación de no verse o de verse virtualmente. Y con esto quiero ir terminando. Y quiero relevar la siguiente idea, que es que eh, la virtualización forzosa de las relaciones sociales nos ha hecho tomar conciencia de la relevancia de la presencia en la relación y de lo que la presencia entrega a una relación social. Y en la sociología de la presencia, el vínculo social se entiende en primer lugar como don. O sea que el otro presente en la relación es alguien dado para mí, es alguien que se me da. Y el otro como don tiene que ver con que el otro es un regalo, y nosotros de hecho decimos que un regalo es un presente. Y esa experiencia del otro como don, completamente no instrumentalizable y completamente gratuito, que se da en una relación presencial, la hemos puesto en valor al, ¿no es cierto?, reducir tanto nuestras relaciones presenciales. Y yo creo que hay un descubrimiento aquí, no solo de la familia, como un espacio excepcionalmente clave de la relación presencial, sino también cómo en otros ámbitos de la vida social podemos aprender mucho del tipo de vínculo familiar. Yo creo que, por ejemplo, el vínculo profesor-alumno es un vínculo que también se da presencialmente en otras coordenadas que las que se pueden lograr en el vínculo virtual. Eh, y entonces hay aquí quizás la posibilidad, desde la experiencia de la familia, de revalorizar la presencia en la relación social. Y nosotros esperamos que eso ocurra. Y con esto termino. Y es muy interesante porque esto ha sido, como digo, una virtualización forzosa de la relación social. O sea, nos forzaron a llevar al plano virtual muchas de nuestras relaciones sin que lo hubiéramos querido. Y al forzarnos a esa virtualización, solo con esa como situación de impuesta es que hemos quizás adquirido conciencia del valor que tenía la presencia en nuestro día a día, el contacto físico, el estar frente al otro,
que se me da como un don, como un regalo en el presente. Y entonces es posible que salgamos de esta pandemia con esta valoración de las relaciones presenciales mucho más nítida y por lo tanto quizás mucho más cuidadosos de hasta qué punto estamos dispuestos a virtualizar lo social, hasta qué punto estamos dispuestos a que las relaciones sociales se sigan virtualizando y en qué casos y en qué tipo de relaciones sociales eso no estamos dispuestos como a hacerlo por todas las pérdidas que esto significa. Bien, hasta ahí hipótesis, ¿no es cierto?, que intentan ser sociológicas en el sentido que dialogan con ideas, con autores, y que están formuladas en tres ámbitos, que son la política, la religión y la familia.